que nos atañe a muchos, que es el de la nomenclatura, en este caso de documentos. Bueno, simplemente pues para quienes no nos sigan habitualmente y se hayan conectado por primera vez a un webinar de los nuestros, pues nada, recordar que Building Smart es una asociación que se basa en 4 pilares fundamentales: es internacional, neutral, abierta y sin ánimo de lucro, y que promueve la transformación digital de nuestra industria, la de la construcción, de los activos construidos, sobre todo basado en estándares abiertos. Actualmente, pues bueno, tenemos representación en más de 40 países o regiones a nivel de todo el globo. Este es un poco el típico mapa de logotipos, en este caso, pues para trasladar un poco la idea de que a día de hoy, pues bueno, ya somos bastantes, somos algo más de 300 asociados y tenemos una representación pues bastante balanceada de los distintos tipos de agentes que tenemos en el sector. ¿Qué hacemos habitualmente? Pues bueno, un ejemplo es lo que hacemos hoy. Hacemos distintos tipos de webinar y demás a través de las redes, pero también hacemos encuentros físicos, ya sea pues, para divulgar o también pues, para producir o poner, tomarle la temperatura al sector en determinados aspectos, ¿no? Pues, por ejemplo, desde workshops, talleres, en el que pues, bueno, pues, trasladamos pues desde plantillas que los propios socios han desarrollado por la vía de proyectos que desarrollamos, distintos estándares, ya sea pues, estándares internacionales u otros que se han desarrollado a nivel local, etcétera, etcétera. Aquí esto lo desplegaré todo. Y bueno, esto sería un poquito trasladar el concepto de proyecto en nuestro, digamos que en nuestra idiosincrasia, ¿no? Nuestra idiosincrasia, la española o hispana, ¿vale? Pues bueno, tenemos un proyecto en el que podríamos intentar resumir en nuestro sector cuáles son los atributos claves en los que un proyecto se puede llegar a describir. Pues desde que tenemos a un montón de participantes con distintas formas de entender el sector y la información que comparten en su esquinita del sector, digamos. Por tanto, habrán y hay cientos y miles de documentos, ¿vale? Esto tengámoslo también como punto de partida. Por lo tanto, cientos y miles de peticiones de información, no solo desde nuestra esquinita, sino desde las otras esquinitas del sector, muchas empresas involucradas de distinta índole, tamaño y, por lo tanto, procesos involucrados al respecto de cómo gestionan la información. En muchos de los proyectos, además, la componente multicultural, pues no digo que empiece, sino que ya hace tiempo que es una realidad y por lo tanto ahí también eso apunta a lo que precisamente aquí hoy compartiremos. Y, como no, pues además esa información pues no es estática, sino que sufre pues recurrentes cambios, actualizaciones, revisiones, etcétera. Y por lo tanto ese es un aspecto que también tiene que trasladarse a cualquier aspecto que tienda a hacer más eficiente esa forma de compartir la información. Por lo tanto, fijaros, se erige ahí un aspecto que es el de poder, por, digamos que un objetivo de control, pero no puramente por controlar en sí mismo, sino por el hecho de poder gobernar una situación que, como hemos visto, pues es muy compleja, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos poder controlar los datos que construyen esa información a compartir. Y para no tener pues, esta imagen, obviamente, pues, muy extrema, pero que aún creo que se mantienen algunos casos en los que podemos encontrar esos planos, casetas de obra en la que habrá impresión de planos porque los continuamos necesitando, ¿vale? Bueno, pues tendrán una traslación en su origen. El origen quizás sean unos modelos que han generado como subproducto una serie de recursos, en este caso impresos, ¿vale? Pueden ser planos, pueden ser memorias, etcétera, etcétera, que deben tener una correlación, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Para avanzar, pues tenemos la suerte en nuestra industria de tener también ya una ISO, la ISO llamada
comúnmente como la ISO de BIM, ¿no? A la ISO 19650, en la que se especifican pues, distintos procesos de gestión de esa información cuando se utiliza BIM. Utilizar BIM, pues se puede utilizar de distintas formas dependiendo también de en qué fase del ciclo de vida total al que aquí, pues por ejemplo, en las distintas partes en las que se construye esta ISO 19650 se hace referencia también, ¿no? Pues desde fases de diseño, construcción, operación o focalizando verticalmente el concepto del intercambio de información, la seguridad de la misma o incluso temas como los de seguridad y salud, ¿no? También como un subdominio dentro de esos intercambios de información. Una cosilla, David, perdona, vuelve a Sí, la disculpa. diapositiva de antes. Sí, ¿Esta o ahí esta? está. No, 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 la siguiente. Perdona, sí, Esta, sí. sí. Ahí cuando ponemos el cuando se utiliza BIM en interrogante, es porque precisamente todo lo relacionado con la gestión de la información debe ser independiente a que haya modelos BIM, ¿no? Que solemos hablar, ¿no? Y es un poco hacia donde va la ISO 19650 y es un poco lo que un poco queremos trasladar. Al final va a haber mucha información de distinta naturaleza. En algunos casos habrá modelos y en otros casos pues habrá otro tipo de información y toda esa información es susceptible de ser tratada de forma adecuada, ¿vale? Y de aquí bueno, pues que el planteamiento de lo que aquí se comparte no está pensado únicamente para modelos, sino está pensado para toda la información Sí. de cualquier tipo de proyecto. Nada, solo era eso. Muy, no, no, muy bueno el apunte porque precisamente esto es algo que, bueno, pues digamos que no nos cansaremos también de ir trasladando, que es esa disociación de que no exclusivamente esto de BIM es cuando tenemos obviamente pues un modelo y además es tridimensional y además es desde un modelo de autoría, ¿no? Que es a lo que muchos pues tendemos a pensar así de buenas a primeras, es precisamente el concepto de proceso de intercambio de información con independencia de la naturaleza, ¿vale? De ese contenedor de información, ¿de acuerdo? Eso va a requerir de que esa información la compartamos de una forma que nos entiendan quienes la vayan a recibir, sea un modelo 3D o no lo sea, ¿eh? Un poquito, esa es la línea en la que Sergio apuntaba. Mm, por lo tanto, bueno, pues como hoy estamos aquí diciendo cosas desde una casa en la que nos gusta esto de la estandarización, ¿vale? Pues vamos a estandarizar también el cómo le ponemos nombre a esos paquetes de información, llamémosles contenedores, llamémosles archivos, llamémosles documentos, ¿de acuerdo? Y podemos, por lo tanto, establecer una serie de necesidades y requisitos específicos que nos ayuden a cómo podemos, de alguna forma, definir esos nombres. Entre muchas otras cosas. Por ejemplo, también tenemos otros temas que aquí hemos tratado y tenemos también recursos compartidos, como son los sistemas de clasificación, distintas normas para la información de los objetos y modelos, granularidad de la información, procedimientos de producción y entrega de información. Estos son todo temas de la ISO 19650, procedimientos de control de calidad y formatos en esa entrega de información. Aquí hoy nos focalizamos en el aspecto de la nomenclatura de los archivos documentos. La ISO 19650 de alguna forma se erige también como base del vigente ya Plan BIM de la Administración General del Estado en España, ¿vale? Este es un cuadro, una matriz en la que, pues bueno, de forma, como veis en las columnas, de forma progresiva, ¿vale? Pues se van especificando una serie de aspectos que se requieren en función pues, de la madurez del sector al respecto de lo que estamos hablando aquí, que es de BIM, ¿no? Y como podéis ver, pues hay distintos aspectos como procesos, tecnología y personas, y en una de estas, y no solo en una, sino en varias de estas cajitas, se sitúa el concepto de nomenclar esos archivos o esos contenedores de información. A día de hoy seguimos mayormente compartiendo archivos desde el punto de vista de tengo un ordenador, tengo mi Windows, mi Mac, lo que sea, y esto tiene una extensión y lo subo y lo bajo de repositorios, etcétera, ¿vale? Pero el concepto de contenedor de información no es exclusivo de esa forma de compartir, sino que va más allá, ¿vale? Por lo tanto, estamos de alguna forma intentando trasladar la idea de que tenemos que ponerle unos nombres
que se puedan entender más allá de que esos archivos se compartan de una forma o de otra. Todo esto, como veréis aquí, Miguel hoy os presentará en esta herramienta que os compartimos, tiene como referencia un trabajo que ya tiene, de hecho, un par de años, ¿vale? Que es el manual de nomenclatura de documentos al utilizar BIM, ¿de acuerdo? Esto fue el resultado de un proyecto colaborativo, como muchos otros que venimos realizando en el seno de Building Smart Spain, en el que precisamente intentamos pues, identificar cuáles eran las mejores prácticas en este sentido y cuáles eran aquellas que veíamos que podían tener una conexión con nuestra idiosincrasia y forma de funcionar, ¿de acuerdo? Y todo lo más relacionado posible con estándares como la ISO 19650 y demás. Esto se compartió, la verdad es que pues se ha estado y se sigue usando en nuestro sector. La prueba es que hemos recibido pues, feedback al respecto, incluso hemos pasado a actualizar el documento en alguna ocasión y tiene la voluntad de seguirse actualizando en la medida que vayamos recibiendo ese feedback, ¿no? Es un documento que lo tenemos en castellano, en catalán y también incluso, si no recuerdo mal, también ya en italiano, ¿vale? Siempre vemos por ahí esa traducción. Y es en base a este documento con el que dijimos, bueno, pues vamos a ver si le podemos dar incluso una mayor utilidad para nuestros socios para que lo tengan más fácil y al final es poder cumplir con el objetivo que tiene este documento, que es que la gente pues le ponga unos nombres a los archivos, hablando muy en plata, pues algo más útiles desde el punto de vista de que sean inequívocos, de que la gente sepa muy bien qué es lo que tiene entre manos cuando se lo pasan o cuando se lo pasa a alguien. Pongámoselo un poquito más fácil. Esto que veis aquí pues son extractos de lo que ese manual apunta y es la base en la que se apoya la herramienta que hoy os compartimos, ¿vale? Por lo tanto, esto que veis aquí debajo, ¿vale? Que quienes no estén acostumbrados a ponerle nombre a los archivos cuando aplican la metodología BIM o una de las metodologías BIM, pues es algo bastante habitual. Es decir, tenemos distintos campos, cada uno de esos campos responde a distintos aspectos que nos ayudan a identificar el documento y a partir de ahí pues los vamos escogiendo y los vamos trasladando a ese nombre. Y en función del entorno que tengamos de gestión de la información, pues podremos filtrar más o menos todo esto. Y a partir de ahí, pues incluso pues podemos, de hecho este es un recurso adicional que también tenemos a disposición de los socios, que es en este caso es una hoja de cálculo, ¿vale? Que nos ayuda a precisamente a hacer la gestión y seguimiento de los distintos entregables de un proyecto en el que participen pues, distintos equipos de producción, etcétera, etcétera, para tener una trazabilidad relacionada precisamente o apuntando a los archivos. Y sin más, pues bueno, este es un pantallazo, que diríamos en vulgar, de esta herramienta que hoy aquí os presentamos. Es una herramienta exclusiva precisamente para quienes son socios de Building Smart Spain, como ya os explicará bien Miguel, y os va a ayudar precisamente a hacer una gestión mucho más eficiente a la hora de poder nombrar pues vuestros documentos o incluso gestionar cómo los han nombrado terceros. Os va a ayudar también al control de calidad, ¿vale? O a asegurar la calidad en cuanto a la nomenclatura de esos documentos compartidos. Aquí os hacemos un pequeño resumen de las condiciones que precisamente como socios de Building Smart, de nuestro chapter, os vais a tener al respecto de esta herramienta, ¿vale? En todo caso, pues Miguel os puede también hacer un hincapié en ello. Todos los socios de Building Smart Spain dispondrán de una licencia gratuita, ¿vale? De esta herramienta que, quien no la conozca, pues se llama Nomenclator. En este caso, pues es una versión personalizada para nuestro capítulo, que es Nomenclator Building Smart Spain Edition.
la posibilidad de adquirir licencias adicionales a un precio también customizado, digamos, por el hecho de ser socio a 50 euros, y la posibilidad de adquirir Nomenclator Full Edition, que sería, digamos, que la versión fuera de Building Smart, con un descuento de un 10%, ¿vale? A 90 euros, por el hecho de ser socios de nuestro capítulo. ¿De acuerdo? Nada, pues si tenéis alguna pregunta, pero yo casi que esto le pasaría el relevo a Miguel. No sé si quieres añadir algo, Sergio, también. No, no, Si no, no, ¿qué pues va? Simplemente, y acumularlo allí porque saldrán preguntas de la propia dinámica de la exacto. herramienta, quiero pensar. Sí, o sea, ahora Miguel hará una presentación de la herramienta y os invitamos a que vayáis dejando preguntas que vayáis teniendo sobre la misma en la herramienta de preguntas de Zoom, y cuando acabe Miguel, pues bueno, pues pasamos un poco a responder todas esas preguntas. Muy bien, creo que estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, Sí. fenomenal. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Lo primero, en primer lugar, bueno, gracias a todos por asistir, gracias a David también y a Sergio y a Building Smart, pues por confiar en la herramienta, que creo que os puede ayudar a todos aquellos que tengáis claro que un sistema de nomenclatura de archivos os va a servir a controlar mejor la información, que algo de lo que los demás, pues los que estamos aquí ya creo que estamos bastante convencidos, ¿no? Como bien decía David, Nomenclator Files Building Smart Edition es una edición especial de Nomenclator Files hecha exclusivamente para socios de Building Smart. Todos los socios pueden tener acceso a una licencia gratuita y a descuentos en un número mayor de licencias y también en la licencia completa, digamos, de la aplicación. La aplicación o la edición concretamente de Building Smart Spine Edition, lo que hace, una de las funciones principales es comprobar y garantizar que todos los archivos que tengamos en un contenedor, en una carpeta de nuestro ordenador o de algunas de las plataformas más importantes web, estén nombradas de acuerdo al sistema de nomenclatura que ha mencionado David, que es el de Building Smart. Concretamente, en la edición Building Smart, lo que podemos es trabajar con ese estándar de nomenclatura que, como ya os enseñaba antes David, pues tiene una serie de limitaciones, ¿no? Lo que tiene son, como ya conocéis muchos de vosotros, una serie de atributos ordenados a los cuales en cada uno de los archivos le vamos dando valores, y cada uno de ellos puede tener una serie de restricciones, ¿no? Concretamente, en el caso del sistema de nomenclatura de Building Smart, pues tenemos restricciones de número de caracteres, de longitudes máximas y mínimas, y para algunos de los atributos, como por ejemplo el tipo y la disciplina o la disponibilidad o el estado, mejor dicho, de esos archivos, tenemos una lista de valores predefinidos, es decir, solo podemos darle algunos valores a esos campos tipo, disciplina o estado. Como digo, en este caso solo se puede utilizar ese estándar. En el caso de la aplicación completa se puede utilizar cualquier estándar, crear estándares nuevos, duplicarlos, modificarlos, etcétera, etcétera. Y la aplicación tiene un funcionamiento muy sencillo, ¿no? Básicamente lo que vamos a hacer en local, si estamos trabajando en local, es seleccionar una carpeta. En este caso yo voy a seleccionar una carpeta que tengo ya prevista en mi ordenador. Voy a abrir el explorador de archivos con esta misma carpeta para colocarlo en paralelo directamente. Ahora mismo estamos viendo la carpeta que estoy investigando desde Nomenclator Files y los archivos de esa carpeta. La aplicación lo que nos va a decir es si los archivos están nombrados correctamente o no, según el estándar de Building Smart. En el caso de que estén bien nombrados, aparecerá el check verde y el nombre del archivo en color verde. Si el archivo concreto no está bien nombrado por alguna razón, pues nos aparecerá con una cruz roja y el nombre del archivo nos aparecerá con color rojo. El motivo por el que puede estar el archivo mal nombrado, pues puede ser, por ejemplo, el que la disciplina no sea uno de los valores predefinidos. Si nosotros ponemos el ratón
justo encima de un color, de una celda que tiene un color determinado, nos va a decir cuál es el error. Concretamente esta que estoy mostrando, pues me dice que el valor de esa disciplina no es uno de los valores predefinidos. Este código de colores lo podemos ver también aquí debajo. En esos colores también, pulsando sobre ellos, pues nos va a decir si el tipo de error que tenemos. Hay bastantes posibilidades de que haya errores, bien sea por número de caracteres, por valores no permitidos, porque solo admitamos números en un campo, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el campo número que tengo aquí, en este caso, al tener un carácter de tipo letra, tengo ahí una A y este atributo solo admite números, pues ese campo sería erróneo. Voy a volver a colocar de nuevo en paralelo este archivo. Por ejemplo, aquí estamos viendo este archivo que está mal nombrado, este que tenemos aquí como acta de replanteo, es este archivo que tenemos por aquí como acta de replanteo y que en este caso aparece mal nombrado porque la disciplina no es uno de los valores predefinidos. Simplemente tendríamos que seleccionar ese valor, hacer doble clic en el error y seleccionar uno de los valores que sí que están predefinidos. Este es el listado de valores predefinidos para disciplina que marca Building Smart. En este caso voy a seleccionar un valor cualquiera, un poco al azar, para que veáis que podéis buscar el que queráis. En este caso era un acta. Vamos a buscar por aquí acta. Vale, es que es el campo de disciplina, perdón. Entonces el campo en este caso sería arquitectura. Cambiamos el valor de arquitectura, el valor de la disciplina y si os dais cuenta ese campo ya me ha cambiado en el archivo. Es decir, no solo estoy comprobando los archivos, sino que estoy renombrando esos archivos de manera directa en el explorador de Windows que tenemos por ahí abajo. Voy a seleccionar otro campo, por ejemplo, en este caso el estado. Veremos que en este caso los valores permitidos para el estado son todos estos que tengo aquí, ¿no? Desde el S0 hasta el publicado o AB. En este caso vamos a suponer que este archivo esté compartido para coordinación. Lo cambiamos y veréis cómo a medida que voy cambiando los nombres y que voy validando esos nombres, el archivo se va validando y me va dando su estado de validación. También tenemos un indicador en el que a medida que el número de archivos que tengo en la carpeta y que son correctos, se va validando y me va indicando el estado de validación de la carpeta con el número de archivos correctos y el porcentaje de archivos correctos que tengo en esa carpeta. Podríamos ver todos los archivos que tenemos dentro de las subcarpetas, ¿no? de esta carpeta que tengo seleccionada en el cajetín de la carpeta que estamos inspeccionando. Si queremos ver los archivos que están en las subcarpetas, marcamos ver subcarpetas, le decimos que queremos ver pues, todos los archivos que tenemos por ahí debajo y estos archivos directamente me dirá, por una parte puedo saber en qué subcarpeta están, porque cuando los selecciono me dicen qué subcarpeta están. También puedo abrir la ubicación del archivo con el menú contextual del botón derecho, entre otras cosas, y cambiar el nombre o los atributos que tengamos mal ubicados por ahí. Si tengo que cambiar de manera masiva varios valores, como por ejemplo en este caso que el campo proyecto está mal en varios archivos, simplemente tengo que seleccionarlos todos con el check que tengo a la izquierda, hacer doble clic en uno de ellos y aquí cambiar el código del proyecto en este caso, ¿no? Que es el atributo que estoy cambiando. Le voy a dar un código 025088. Lo cambio y veréis que automáticamente me lo cambia en todos los archivos que tenga seleccionados. En este concretamente todavía me falta un campo, que es este, el número, porque tiene una A. Que en este caso ese archivo no podría ser así, sería el 003, no el A03. A medida que lo voy cambiando, estaréis viendo que va actualizándose la validación de esos archivos, así como el estado general de la carpeta con relación al número de archivos bien nombrados que tenemos por ahí. Voy a quitar ya el filtro, le voy a decir que me muestre solo los primeros archivos. Podemos tener el caso de que haya archivos, como por ejemplo estos 4 que tengo aquí, cuyo número de atributos no coincida con el número de atributos que tiene nuestro estándar. Nosotros podemos entrar en cualquiera de los atributos, por ejemplo, acabo de entrar en el campo originador, le voy a decir que este es BML y veréis que cuando cambio un atributo, automáticamente me va a rellenar
con el valor determinado para los atributos vacíos o los atributos que no proceden, que sean válidos, de manera que ese archivo en este momento ya está válido. Ahora podré entrar y cambiarle la disciplina, por ejemplo, o voy a cambiarle el tipo de archivo también. En este caso sí que voy a hacer un acta de replanteo. Todos esos archivos se van nombrando de manera secuencial, o bien de uno en uno, o bien cambiando los valores de manera masiva para muchos de ellos. Una de las cuestiones que nos planteamos muchas veces o que nos plantean muchas veces cuando proponemos en nuestras implantaciones el sistema de nomenclatura de archivos, bien el de Building Smart o bien cualquier otro interno de la empresa, es que las personas muchas veces tienen dudas sobre la cadena completa del nombre del archivo porque al principio les parece larga. En realidad no es mucho más larga que nombres de archivos que vemos por ahí, pero sí les parece críptica. Es decir, esta cantidad de códigos y demás parece que no se entiende de manera muy fácil qué es lo que hay ahí dentro, ¿no? El nomenclator files, simplemente poniendo el ratón encima del archivo, veréis que nos aparece no solo el nombre del archivo, sino el significado de cada uno de los acrónimos. Por ejemplo, aquí estamos viendo el significado del tipo del archivo, de la disciplina y del estado del archivo, es decir, aquellos atributos que tienen una abreviatura. Desde aquí podemos saber exactamente qué significa esa abreviatura. También lo podemos ver simplemente quedándonos encima de un campo. Simplemente por aquí nos indicará no solo el acrónimo, sino el significado de ese acrónimo. De manera que al final, Nomenclator File se convierte en una suerte de explorador de Windows un tanto vitaminado, en el sentido de que desde aquí podemos no solo ver los archivos, renombrarlos y demás, sino que también podemos abrirlos. Estos botones que tenéis aquí, donde veis que nos está indicando el formato y el icono con el icono propio de la aplicación que tengamos dentro de nuestro ordenador para poder abrirlos, nos permite abrir el archivo directamente. Si yo abro desde aquí este archivo, se me va a abrir en la pantalla de al lado, que lo tengo aquí, pero directamente veréis que se me abre pues, el archivo PDF correspondiente, en este caso un archivo de prueba. Básicamente, esta sería la principal aplicación de Nomenclator. Normalmente, las personas que están controlando los sistemas de nomenclatura puede que no necesiten o no quieran o no sea sus atributos o su responsabilidad cambiar el nombre de estos archivos. Simplemente lo que pueden hacer es comprobar que estos archivos no están correctamente nombrados. Y lo que quieren es informar a otros agentes del proceso, del proyecto, que tienen que renombrar correctamente determinados archivos, ¿no? Nomenclator Files lo que nos permite es sacar un informe. Podemos sacar un informe o bien en Excel o bien en formato HTML o bien, o además, mejor dicho, enviarlo por email directamente, ¿no? Entonces, voy a sacar un informe tal y como está esta carpeta ahora mismo en HTML. Lo voy a sacar, pero lo voy a sacar con más archivos, ¿no? Para que se me vean más archivos por aquí. Vamos a decirle 20 archivos y vamos a sacar el informe en formato Excel. Lo voy a poner por aquí. Vale, y se me abrirá Excel. Le voy a decir que no lo quiero mandar por email. Se me abre Excel por aquí. Bueno, y lo que hace es mandar este informe donde vemos todos los archivos que estaban en la pantalla con sus errores. Veis que todos los campos tienen un comentario. Todos los que tengan un comentario es porque tienen o bien un error, en este caso ahí vemos el error que se comete, o bien porque sean válidos. El código de colores es exactamente el mismo. Lo podemos también ver, ese código de colores, en una pestaña de leyenda que tenemos por aquí. Y también lo que va a hacer es que donde tengamos un campo que sea un acrónimo o que sea una abreviatura, nos va a decir el significado de esa abreviatura. Además de si está bien o mal, podemos ver el significado completo de esa abreviatura. Este archivo lo podemos mandar a otro agente y que corrija los nombres de los archivos que le correspondan. Si tiene Nomenclator Files, pues lo puede hacer con Nomenclator Files, y si no lo tiene, pues lo hará a mano, pero ya tiene el informe de lo que tiene mal para poder modificarlo directamente. Nomenclator Files, en las últimas versiones, tanto en la versión completa como la versión de Building Smart, la Building Smart Edition, se integra además dentro de Office. Vamos a maximizar aquí
en cualquier ventana del explorador de archivos de Windows, vosotros podéis pinchar en un archivo con el botón derecho y hay una serie de opciones que ya vienen integradas dentro de Windows, ¿no? Con la instalación de Nomenclator Files se va a integrar dentro del explorador de Windows. Desde aquí podemos renombrar el archivo directamente. Voy a coger uno, por ejemplo, este que está mal nombrado. Vamos a renombrarlo. Directamente se me abrirá una ventana reducida de Nomenclator Files, más rápida, donde vamos directamente a nuestro estándar de Building Smart y donde desde aquí yo puedo cambiar cualquiera de los atributos, seleccionar, por ejemplo, un valor para la disciplina, seleccionar un valor para el tipo, darle un valor al autor del documento, le voy a decir cuál es el estado del documento y le voy a marcar la versión directamente. Si el resto de campos no los tengo que rellenar porque no proceden, como puede ser este caso, directamente yo le digo que me lo guarde, me lo guarda y veréis cómo automáticamente me ha renombrado el archivo. Sin necesidad de haber entrado dentro de Nomenclator Files, lo he hecho directamente desde el explorador de Windows y sin necesidad de abrir la aplicación. Esto se produce tanto en el explorador de Windows como en Word y Excel y también en Outlook. En Word y Excel se os va a añadir una pestañita automáticamente donde tenemos la herramienta Nomenclator Files y este archivo, esté donde esté, simplemente si le digo renombrar, se me abrirá esa versión reducida también. Aquí también le puedo dar valores a cada uno de los parámetros o atributos que tenga el archivo. Vamos a dar aquí la versión, por ejemplo, y automáticamente lo que va a hacer es abrir la ventana de guardar como para que yo pueda guardar como pues en cualquier sitio. Lo voy a guardar aquí en descargas, por ejemplo, y ese archivo ya se ha guardado y veréis que lo ha renombrado automáticamente. Esta herramienta, que es bastante útil, consideramos que es bastante útil y bastante rápida, se integra tanto en Word como en Excel. Porque no nos olvidemos de que la información no solo son modelos BIM, no solo son planos, sino que también tenemos muchísima información que hacemos en otras plataformas, en otros software o en otros formatos. Word y Excel pues continúan siendo dos de los más importantes, con lo cual considerábamos importante que se integrase dentro para que la gente cuando vaya a darle nombre al archivo, es decir, en vez de decir guardar como, pues simplemente va antes a este botón y desde aquí ya lo va a guardar con el nombre adecuado, ¿no? Que nos parece una práctica y un flujo de trabajo bastante interesante. También podemos utilizarlo dentro de Outlook. Dejarme que abra un correo nuevo dentro de Outlook. Aquí, vale. Dentro de Outlook también nos permite adjuntar archivos, pero cambiarle antes el nombre. Es decir, yo desde aquí puedo adjuntar un archivo y en lugar de ir al botón de adjuntar archivo, pues directamente lo que voy es a ese botón de adjuntar validado, donde desde aquí le adjunto, pues, por ejemplo, por ejemplo, cuando lo selecciono antes de adjuntarlo, me va a permitir cambiarle el nombre. Desde aquí podría cambiarle el nombre, 001, el resto de atributos, etcétera, etcétera, y directamente me lo va a cambiar el nombre y me lo va a adjuntar al archivo con el nombre cambiado. Lo ha cambiado ya también en la carpeta correspondiente. Voy a cerrar esto para volver a Nomenclator Files. Cancelamos. Bien. Dejadme que vuelva aquí. Correcto. Estáis viendo que estamos utilizando ese botón para seleccionar la carpeta, ir a la carpeta, pero podemos tener también dentro integrada nuestro navegador de archivos de Windows. Podemos utilizar ambos botones, ambas cosas para acceder a nuestros archivos y también vamos a poder acceder a las principales plataformas online, no solo a la carpeta local, sino a SharePoint y OneDrive de Microsoft o a Dropbox o a Google Drive. Para esto tenemos que tener una cuenta, evidentemente, y tener nuestros archivos ubicados en esas plataformas
y darle permiso a la aplicación para acceder a ellos. Es decir, hay unas instrucciones dentro de Nomenclator Files, veréis que hay un botoncito con un interrogante y esto nos va a llevar a una página de soporte donde tenemos instrucciones para todo esto. Pues, por ejemplo, para conectar a SharePoint y OneDrive tenemos unas instrucciones de cómo poder hacerlo, incluso unos vídeos explicativos para poder acceder a esas plataformas. Otra de las cosas que hace Nomenclator Files y que nos gusta mucho, nos parece muy interesante, es poder comprobar que en una carpeta determinada todos los archivos que tengamos dentro de esa carpeta tienen el atributo estado correcto, ¿no? Dentro de los atributos que podemos añadir y los que añade el sistema de nomenclatura de Building Smart, hay dos atributos que son obligatorios, o bien como metadato o bien integrado dentro del nombre, que son el estado y la versión. Porque todo esto surge, como comprenderéis, no por un capricho de renombrar los nombres de nuestros archivos de una manera determinada, sino surge como apoyo a un flujo de trabajo. Todos nuestros archivos que formen parte de un proyecto, o la mayoría de los archivos que formen parte de un proyecto, van a tener que sufrir un flujo de aprobación. Realmente pasan por bastantes estados a lo largo de su vida hasta que acaban siendo archivados o sustituidos por una versión nueva o simplemente se quedan como la última versión vigente de ese archivo. Y también pasan por estados de posible utilización. Archivos que se pueden utilizar, archivos que todavía están en work in progress o en trabajo en progreso o que están pendientes de una autorización determinada. Estos dos parámetros nos permiten hacer determinadas comprobaciones. Por ejemplo, yo puedo comprobar que en esta carpeta en la que estoy trabajando, le digo cuál es el estado de los archivos válidos, compruebo los archivos y automáticamente me va a decir qué archivos en esa carpeta no son correctos, no están bien ubicados. No es que estén mal nombrados, posiblemente estarán bien nombrados, pero desde luego están mal ubicados de acuerdo a nuestros estándares o a nuestro estándar de nomenclatura. Además, pueden estar mal nombrados. Veis que aquí que los que están mal nombrados, los que no corresponden al estándar, aparecen en rojo. Y desde aquí podríamos cambiarlos de carpeta. Desde aquí directamente podemos decirle a Revit que nos lo queremos llevar a otra carpeta directamente, que es donde deberían estar. Entonces, en este caso, lo cancelamos porque no quiero mover el archivo de sitio. Otra de las cosas que nos puede pasar cuando tenemos un sistema de nomenclatura es que no debería suceder que nuestros archivos, que haya dos archivos con el mismo nombre, el mismo estado y la misma versión dentro de la misma carpeta o dentro del mismo árbol de carpetas, ya no en la misma carpeta, sino en el árbol de carpetas. Entonces, Nomenclator Files nos permite comprobar los duplicados. Vamos a comprobar los duplicados. Aquí me está diciendo que en esta carpeta tengo en diferentes subcarpetas, hay un archivo que colocado aquí a propósito para que salte el error que está mal ubicado, ¿no? Estos archivos que tengo aquí están directamente, hay dos archivos con el mismo nombre, estado y versión, en diferentes niveles del árbol, ¿no? Eso no puede ser, con lo cual alguno de los dos no tiene que estar ahí o hay que renombrarlo de alguna manera porque no corresponde. Y también puede pasar que tengamos varios estados o versiones de un mismo archivo dentro de la misma carpeta. Esto también lo podemos comprobar directamente dentro de Nomenclator Files. Decirle que diferentes archivos, por ejemplo, este archivo con diferentes estados y versiones están dentro de la misma carpeta. Eso no debería ser. Si ha cambiado el estado, lo normal es que esté en una carpeta diferente, y si hay dos archivos con versiones distintas, el mismo archivo con versiones distintas, tampoco debería estar en la misma carpeta, sino que el anterior, el viejo, el obsoleto, debería haber pasado a otra carpeta de documentos archivados, ¿no? Porque esa versión ya no es vigente. Esto también nos lo va a comprobar Nomenclator Files y también nos va a permitir o bien enviar ese archivo a otro lugar o bien enviar a alguien un informe por email para indicarle, porque a lo mejor ese archivo no es nuestro y está en una zona compartida, pero alguien debe de moverlo de sitio, con lo cual un coordinador de proyecto puede utilizar Nomenclator Files para hacer todas estas comprobaciones y enviar los informes correspondientes a quien tenga la obligación de cambiar esos archivos de sitio o de mantenerlos en el lugar adecuado.
Tenéis finalmente, no quiero alargarme más porque, bueno, Nomenclator hace algunas cosas más, pero creo que con esto es más que suficiente como una buena introducción a Nomenclator. Únicamente sí quería deciros que tenéis desde aquí dos posibilidades más. Una es, David os ha enseñado una herramienta que nos permitía hacer el MIP, es decir, la planificación de la documentación necesaria y obligatoria que va a haber un proyecto, esa planificación previa de la documentación. Nomenclator Files incluye una versión beta precisamente para construir el MIP. Es decir, a partir de aquí nosotros podemos crear un MIP con documentos que tengamos directamente desde aquí para, vamos a darle un formato a este documento, para ir creando una lista de archivos con los nombres ya correctos que deben de tener cuando llegue el momento. Y nos permite también otra cosa interesante, y es añadir atributos nuevos, como por ejemplo el atributo de fecha límite de entrega. Es decir, que nos permite que sea no solo un listado, sino una planificación de la documentación que nosotros vamos a utilizar, o que vamos a solicitar, o que vamos a requerir. Es decir, una completa planificación del proyecto. Y como nos permite añadir más valores, nos permite después llevar un control, porque también nos va a permitir añadir parámetros de tipo texto, pues para comprobar si ese archivo se ha entregado en fecha o no se ha entregado, o tiene un comentario, no tiene un comentario, etcétera, etcétera. Esta aplicación, como digo, está ya funcionando en las versiones en todas las versiones, incluida la versión Builder Smart Edition, y se puede utilizar. Y otra cosa que se puede utilizar, si no estamos utilizando el navegador, el explorador de Windows y la herramienta que ya viene integrada en el explorador de Windows, o no estamos utilizando un Word o un Excel, o añadiendo un archivo a un email con Outlook, estamos utilizando alguna otra herramienta, desde aquí podemos construir un nombre. Hay una herramienta que es el constructor de nombres, donde directamente podemos, desde aquí, como habéis visto antes, ir añadiendo los valores directamente a cada uno de los archivos, perdón, cada uno de los atributos de un archivo, y finalmente, cuando ya lo tengamos todo construido, digamos, copiamos al portapapeles para pegar ese nombre donde nos interese, en el nombre de un archivo, en una plataforma web que no sea una de las que nosotros estamos utilizando o a las que tenemos accesibles, etcétera, etcétera. Y creo que no me olvido nada de lo importante, la funcionalidad de la aplicación. Hay una funcionalidad que a nosotros también nos gusta mucho dentro de la aplicación, y es la posibilidad de utilizarla como búsqueda. Parece una cosa baladí, pero nos pasamos mucho tiempo a lo largo del día haciendo clics buscando en un árbol de carpetas, porque a veces llegamos a una granularidad excesiva, ¿no? Que esto le gusta mucho a David, la palabra granularidad, a mí también me gusta, ¿no? Porque ese árbol de carpetas infinito que solemos hacer muchas veces, al final nos pasamos la vida recorriendo ese árbol de carpetas buscando archivos, ¿no? Desde aquí nosotros podemos filtrar los archivos de la carpeta raíz, ir filtrando en las subcarpetas, digamos, pues podemos filtrar, por ejemplo, por disciplina, para buscar todos los archivos que tengan una disciplina determinada, o que además tengan o sean además de un tipo determinado. De manera que simplemente vamos buscando los archivos, y es una manera mucho más fácil de llegar a los archivos, teniendo en cuenta sobre todo que podemos abrirlos directamente desde Nomenclator Files, con lo cual, de nuevo, se convierte en una suerte de explorador de Windows vitaminado. Y quiero terminar solo con una pequeña reflexión que hacían David y Sergio, un pequeño matiz, y es que no estamos hablando de BIM. Si os dais cuenta, estamos hablando de control de la información, de organización de la información y de flujo de trabajo. Quiere decirse que Nomenclator Files, en este caso, o la edición Nomenclator Files de Building Smart, es una herramienta que podría servir no solo para proyectos BIM, sino para proyectos de cualquier naturaleza. A veces en construcción somos demasiado críticos, yo el primero, con nosotros mismos, ¿no? Y siempre decimos que vamos a la zaga de otras tecnologías o de otras metodologías que se implantan antes en otros sectores. Y esto es cierto, es verdad que en muchas cosas podríamos pensar que vamos por detrás de otros sectores, ¿no? Sin embargo, os tengo que decir que esta herramienta, Nomenclator Files,
no existe como tal de manera general. Y si os dais cuenta, no es una herramienta que sirva para proyectos BIM, sirve para cualquier tipo de proyecto. Así que podríamos decir que, bueno, pues en nuestro sector se ha desarrollado una herramienta que además tiene una versión que se pone de manera gratuita a disposición de los miembros de una organización como Building Smart, y que creo que es perfectamente asimilable por organizaciones que se dediquen a cualquier otra cosa que no sea la construcción, porque hablamos de archivos y hablamos de información, no hablamos de modelos BIM. Y con esto quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. La herramienta, como decían David y Sergio, es gratuita, hay una licencia gratuita para todos los socios de Building Smart. Para los socios que necesiten más de una herramienta, pues hay un precio especial de esta misma versión, un precio de 50 euros por licencia. Tiene un carácter anual, igual que la membresía de Building Smart. Y si alguien quiere una licencia completa, la licencia completa lo que nos va a permitir es utilizar el sistema de nomenclatura de Building Smart o personalizarlo, es decir, añadir atributos, modificar valores o quitar atributos, personalizar en cualquier caso los nombres de los mismos o los valores predeterminados o las restricciones de esos atributos. Pues la herramienta completa también tiene un precio especial para los socios de Building Smart. Y como suelo decir, y le decía antes a Sergio, antes de empezar, si no ordenamos nuestros archivos con un sistema de nomenclatura, pues será por otras razones, pero evidentemente no es por dinero. Entonces, eh, ese hándicap creo que lo hemos arreglado. El resto, si os interesa la herramienta, pues ya es algo que depende de cada uno. Y por mi parte, nada más, salvo que tengáis alguna pregunta a la que pueda responder. Pues sí, pues muchas gracias, Miguel. La verdad es que ha sido muy ilustrativo y para quienes solo eran conocedores del manual, es como ver el manual en otra versión más dinámica y más conectada realmente a su uso. Tenemos algunas preguntitas que las han ido trasladando mientras ibas comentando, ¿vale? Y si acaso, pues bueno, vamos a soltarlas, ¿vale? Mira, Vale. tenemos a Susana Millán, que de hecho ha trasladado varias, ¿vale? Pero empezamos por su primera, que dice, ¿se puede adaptar el estándar a necesidades concretas del proyecto? Por ejemplo, que el cliente me exija campos complementarios en su EIR. En la versión completa, en la versión íntegra de Nomenclators Files, puedes añadir parámetros, puedes crear tantos parámetros como quieras. Hay diferentes posibilidades de restricción de esos parámetros. Puedes crear incluso parámetros compuestos. A veces hay quien nos ha solicitado que un parámetro esté con, por ejemplo, el proyecto. Pues a veces hay empresas que tienen un número general de proyecto y luego tienen un subíndice, digamos, de proyecto. Se puede crear ese tipo de parámetros también. Sí, en la versión completa, de hecho, puedes utilizar de manera simultánea, se pueden trabajar con bastantes estándares, con todos los que quieras, porque hay veces que tenemos distintos clientes y cada cliente tiene un estándar diferente. Entonces, se puede trabajar con Nomenclator Files con varios estándares. Muy bien. Tenemos otra preguntita de Ignacio Martínez Solé. Dice, ¿solo se pueden ver los archivos en el directorio activo o se pueden revisar todos los archivos dentro del directorio y sus subcarpetas? Sí, se pueden revisar. No sé si os habéis dado cuenta, durante la presentación he pinchado en una carpetita, un icono con una carpetita que nos permite revisar todas las subcarpetas que tengamos ahí dentro o ir carpeta a carpeta, y ya como quiera el usuario. Fenomenal. Susana Millán, también de nuevo, dice, ¿se va a explicar cómo se conecta a entornos comunes de datos comerciales? Vale, no se va a explicar porque son 4 plataformas y no voy a explicar cada una de las plataformas a las que nos podemos conectar, pero Susana, en cualquier caso, aparte de que tengamos nuestra página de soporte donde hay instrucciones y vídeos ilustrativos, en la propia aplicación tenéis nuestro email, el email de Beam Learning, donde nos podéis consultar cualquier cosa, y si tienes cualquier dificultad,
nos conectamos contigo para solucionarlo. Básicamente de lo que tratan las 4 plataformas, hay digamos, un usuario de la plataforma con una contraseña y demás, y suele haber una serie de códigos que tienen esas plataformas para que aplicaciones externas se conecten a esa plataforma. Entonces, el administrador de esas cuentas, de SharePoint, OneDrive, Dropbox o Google Drive, pues tiene que meter una serie de datos dentro de la aplicación para conectarse. Si hay alguna dificultad, como digo, pues contactáis con nosotros y nos ponemos en contacto con vosotros para ayudaros. Y yo una cosa que no he dicho, muchas de las funcionalidades que tiene Nomenclator Files son o vienen derivadas de peticiones de usuarios o de sugerencias que muchos nos habéis hecho. Entonces, en cualquier momento, pues nos podéis escribir para sugerirnos cosas. Cualquier cosa que entendamos que se pueda hacer y que entendamos que puede ser útil para más usuarios, pues las vamos implementando dentro de la aplicación. Fantástico. Mira, hay otra pregunta de Natalia Vargas. Dice, ¿el número que va al inicio lo puedo definir yo? No sabemos si se refiere al de proyecto o había algún otro numerito que no me ha parecido. Eh, el valor de cualquier atributo lo puedes definir tú. No sé si se refiere a algún atributo concreto, no lo sé. Si está por ahí Natalia, a lo mejor nos lo puede aclarar, no lo sé. Sí, sí nos lo puede, pero si no, parece que a lo que se refiere, porque cuando lo ha escrito estabas en unas pantallas en las que se veían las distintas columnas, el único número que aparecía ahí era el del código de proyecto, digamos. Por lo tanto, es un campo más y, como dice Miguel, podrás modificar cualquiera siempre que seas responsable para poder, o sea, tengas la responsabilidad de poderlo modificar, claro está. Eso es. Sí, sí. Muy bien. Tenemos también un par de preguntillas. La cosa pues se ve que suscita interés. Tenemos a Naim John Cruzado Paredes que dice, ¿ya existe Nomenclator Files sobre la web? Bueno, sobre la web entiendo que se refiere a plataformas web. Existe para conectarse directamente a archivos en las plataformas que he nombrado, en SharePoint, OneDrive, en Google Drive y en Dropbox. Sobre la web, no trabajas sobre la web porque tú tus archivos o los tienes en local o los tienes en alguna plataforma web. Entonces, esa es la forma de trabajar. Los programas que trabajan en un entorno web no tienen nunca acceso directo a los archivos de nuestros ordenadores, cosa que yo cuando lo descubrí me tranquilizó muchísimo. Así que espero por lo menos haberos tranquilizado hoy con esto. No hay manera de que, de que la web acceda a nuestros archivos del ordenador. Para cualquier cosa que hagáis en una plataforma web hay que subir esos archivos a esa plataforma. Entonces, entiendo que está pensando en esas plataformas, ¿no? Bien, tenemos otra preguntita, la de Antonio García Ojeda, que dice, buenas tardes, ¿de qué depende la adquisición de una o varias licencias? Bueno, la licencia es por equipo, digamos, por ordenador, de manera que si es en una organización, pues hay una persona que es la encargada, digamos, de mantener la nomenclatura de su servidor o de sus archivos y demás, pues tendrá una licencia. Si hay muchas personas que están encargadas de esto o varias personas, pues necesitará más licencias. Ahí ya depende de cómo se organice la gente. Si todo el mundo en la organización la va a necesitar, pues haría falta una por ordenador, ¿no? Perfecto, pues de momento hemos ido dando respuesta a las de... bueno, hay una última y yo creo que con esta quizás lo rematamos, ¿no? Dice Francisco Cortés, buenas tardes. Por vuestra experiencia, ¿tenéis una preferencia por algún sistema de clasificación de los muchos que hay, aparte del Building Smart? Entiendo que se refiere a la nomenclatura, al manual de Sí, nomenclatura y no a temas de clasificación claro. BIM, Eh, por no Esto es, abrir. esto es muy divertido porque cuando hacemos una implantación, normalmente nosotros solemos proponer el de Building Smart. ¿Por qué? Pues porque hemos llegado a la conclusión de que por muchas vueltas que le demos, para nuestro sector concreto contiene los atributos necesarios y donde tiene limitaciones, pues entendemos que están bien pensadas y que funcionan bien. Suele pasarnos que la propia empresa quiere personalizarlo. Y entonces normalmente el proceso es que empieza a quitar campos de los que hay ahí, ¿no? Y poco a poco nosotros hemos aprendido a no luchar contra los elementos y poco a poco en el propio proceso de implantación
la propia empresa va llegando a la conclusión de que tiene que reincorporar esos campos habitualmente. Y en el 90% de los casos, tengo que decir, no lo digo porque estén aquí Sergio y David, en el 90% de los casos tengo que decir que acaban ellos solos reincorporando los mismos campos que había en la nomenclatura de Building Smart, lo cual pues está muy bien porque en su momento también participamos en ese sistema de nomenclatura y quiere decir, participó mucha gente y creo que había gente muy solvente pensando sobre esto y quiere decir que pensamos mucho en su momento y lo pensamos razonablemente bien porque es funcional, acaba demostrándose que es funcional. Muy bien. Y hay una última que de hecho creo que puede que esté relacionada con otra pregunta que ya comentaste, Miguel, que creo que era de Susana Millán, si no recuerdo mal. En este caso es de Naim John Cruzado Paredes, que también ha preguntado antes, que dice, ¿habrá en una siguiente versión la conexión, o dice se conecte, ¿no?, con otras marcas de entornos comunes de datos tales como Aconex, Trimble, ACC, en lugar de, digamos que, gestores documentales o repositorios de archivos como SharePoint, Dropbox y demás? Bueno, pues en principio hemos empezado por las plataformas que nos parece que de manera generalista, no solo centrándose en nuestro sector, son las más usadas. A medida que esos entornos tengan una API que nos permita acceder programáticamente a esos archivos y permita el cambio de los nombres, pues intentaremos ir añadiendo más. Hay que tener en cuenta que hoy por hoy hay infinidad de plataformas, con lo cual pues tendríamos un abanico de conexiones, pues, no voy a decir infinito, pero bueno, muy, muy extenso, ¿no? Entonces, hemos intentado empezar por las que más entendemos que se usan a nivel genérico, pero no descartamos añadir alguna otra en el futuro, claro, por supuesto. Yo tengo una preguntita y aprovechando, ¿vale? Que, bueno, creo que un día la hablamos, pero en todo caso aquí si lo puedes compartir también la respuesta con el resto de asistentes, que es, ¿qué ocurre o cuál sería, digamos, la recomendación en el caso de, pues, aquellos usuarios que están utilizando mecanismos de sincronización de esas nubes, ¿vale? En local. Como nos has mostrado, la herramienta tiene la funcionalidad, ya sea o de editar en local o de conectarse directamente a la nube. Por lo tanto, uno ya puede pensar en, bueno, ¿qué decido hacer de las dos? ¿Cuál es la recomendable? ¿Puedo hacerlas todas? O dentro de que se pueden hacer todas, ¿tú recomiendas alguna? Tener cuidado con esto, con lo otro, porque ya sabemos que estos temas de lo de las sincronizaciones pues se las traen a veces y como esta herramienta pues conecta con esos flujos, bueno, un poco es una consideración al respecto de ese tema, ¿no? Sí, en principio las plataformas a las que nos conectamos localizan el archivo, no localizan el archivo solo por su nombre, tienen un identificador interno que permite la sincronización. Eso precisamente es lo que permite que aunque le cambiemos el nombre distintas veces, pues se siga sincronizando en ordenadores que todavía no le han cambiado el nombre, ¿no? Porque si no, cada vez que cambiásemos el nombre, pues otro ordenador que también estuviera sincronizado perdería ese enlace, ¿no? Perdería ese vínculo. De manera que lo peor que puede pasar, en principio, es que nosotros renombremos con nomenclator files, eso se va a renombrar automáticamente, y en el microsegundo posterior, alguien esté renombrando ese mismo archivo de otra manera desde otro ordenador que esté sincronizado, con lo cual pisaría nuestro nombre de nuevo, lo renombraría de nuevo y borraría, entre comillas, el trabajo que nosotros hayamos hecho. No el archivo, ¿eh? El archivo no se borra, digamos, el nombre que nosotros le hayamos puesto. La posibilidad de que eso pase en el mismo momento, digamos, pues es más que O sea, remoto. no, 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 no debe. no genera nada nuevo que la misma acción de edición que un usuario sin nomenclator también podría estar Co- generando, de hecho. correcto, ¿No? Ok. correcto, efectivamente. Bien, tenemos otra, bueno, es un comentario de Norena Martín Dorta, que supongo que se relaciona cuando estabas comentando lo de que en la medida de que otros entornos comunes de datos pues, puedan tener temas de API para poder explorar, etcétera. Ella dice que existe la API, en este caso de Building Smart International, la de Documents API, ¿vale?
Lo que pasa es que, claro, esto, digamos que apunta más a precisamente al protocolo de intercambio entre distintos entornos, no tanto a una conexión directa a uno mismo. O sea, es verdad que sí que el comentario de Lorena, en mi opinión, sí que es interesante en el sentido de que en la medida también que distintos entornos comunes de datos abracen ese protocolo, abrazarse a ese protocolo pues es una ventaja, ¿vale? Sí. Y luego aquí tenemos otra preguntita o comentario de Luisa Rodríguez. Dice, buenas tardes, para proyectos de transporte, ¿la herramienta está adaptada a los diferentes términos, especialidades, espacios que se pueden tener? Por ejemplo, para proyectos ferroviarios, las listas ya definidas en la herramienta las incluye o se deben incluir. Bueno, aquí no sé si Miguel o quizás también nosotros, porque de hecho la herramienta no hace nada distinto, o por lo menos la versión, la Building Smart Spain Edition, no hace nada más que trasladar lo que existe en el manual de nomenclatura de documentos al utilizar BIM de Building Smart Spain. Y por lo tanto, pues lo que va a trasladar es lo que está en las distintas, y si alguien lo ha revisado, ¿no? Pues veréis que allí hay una serie de anexos también, ¿vale? En los que hay, por ejemplo, el anexo pues, de disciplinas, ¿vale? Y el anexo pues, de tipos de documentos, ¿vale? Tanto uno como otro, pues son el resultado de trasladar, pues, una primera, digamos, ampliable, ¿vale? Visión lo más compacta, pero también general posible, que en su momento pues, se decidió entre los distintos profesionales que configuraron aquel proyecto o aquella iteración del proyecto, pues se trasladara. A partir de ahí, yo lo que pues, invitaría no solo a Luisa, sino a cualquiera de los que pues, echen en falta, ¿no? Aspectos, no tanto por la herramienta, sino por el propio manual, ¿vale? Pues que como ya ha venido sucediendo con el tiempo, pues que nos trasladen esos inputs, ese feedback, ¿vale? Oye, mira, es que nos interesaría mucho que estuviera esto. Pues si hay mucho interés en que haya ciertos dominios o subdominios que se incluyan en una futura revisión. Y eso me trae a otra, bueno, más que una pregunta, es comentario, que quiero pensar, o quiero intuir la respuesta de Miguel, pero en todo caso que nos lo diga él, que es, en la medida que el manual de nomenclatura de documentos al utilizar BIM de Building Smart también sufra evoluciones, ¿vale? Con nuevas versiones y demás, pues a priori pues, está pensado pues, que obviamente pues, que la herramienta también responda a esos cambios que se den en el tiempo. Tampoco es que cambiemos muy a menudo. De hecho, Sergio, ¿cuánto hace que sacamos la primera versión del manual? Porque la revisión es de 2023, pero la primera fue en En el 21, 2020, yo creo, en el en el 21. 21. O sea, fijaros, estamos en el 25 y el documento se ha actualizado una sola vez. No significa que no se hubiera podido actualizar más veces, sino que estamos en unos cambios que no es a lo Uniclass 2015 que lo hace cada 4 meses, sino que se hace pues en la medida que tengamos suficientes inputs cuantiosos o de masa crítica suficiente como para que dijéramos, vamos a cambiar o vamos a hacer. Y en ese momento, pues entiendo que la herramienta pues también respondería a ese cambio, ¿no? Sí, respondiendo a Luisa, sí que tanto en el campo de disciplinas como tipos de documentos sí que está contemplado, digamos, diferentes dominios ferroviarios. Quizá no con toda la granularidad que a lo mejor podría Claro, tener, ¿vale? Pero sí que están contemplados, pues eso, varias disciplinas y varios tipos de documentos. Y como decía David, si recibimos inputs de ampliar, ¿vale? Esos listados, pues bueno, pues perfecto, los iremos incorporando en futuras versiones. Y aprovecho la pregunta de David para añadir una propia mía que va muy en línea, porque yo creo que esta versión actual de Nomenclator funcionalmente hace muchas más cosas de lo que hacía la primera versión de Nomenclator, ¿no? Entonces, quiero pensar que, bueno, pues cada año, cada vez que haya una actualización, ¿no? de esta herramienta, pues seguro que aparecerán nuevas funcionalidades y no sé si ya tenéis algunas con las que estáis trabajando y quieres comentar alguna cosa o qué previsiones tenéis para los próximos meses. Pues hay que decir que la herramienta cuando el usuario la abre, automáticamente revisa si hay alguna versión nueva, avisa al usuario
de que existe una versión nueva. Las versiones que se saquen durante la vigencia de la licencia están incluidas, con lo cual se actualiza, simplemente hay que descargarla e instalarla. Y tenemos algunas cosas en cartera, algunas de las funcionalidades que habéis visto, alguna pequeña cosita que hay por ahí, la hemos añadido hace 2 semanas porque estamos siempre retocando cosas que nos parece que sean interesantes. También hay que decir que ya la aplicación y el que la conozca desde sus versiones iniciales está muy pulida. Quiero decir que ya le hemos dado muchas vueltas a la aplicación, ya le hemos metido muchas cosas y no queremos meterle, no queremos que sea excesiva, es decir, no queremos que haga más cosas de las que hace. Tiene una funcionalidad muy clara, que es mantener el sistema de nomenclatura. No queremos que se derive en un compendio de cosas que hagan otras cosas que sean diferentes a la nomenclatura. Para eso ya hay otras herramientas y si ya existen en el mercado, pues nosotros ahí no nos vamos a meter. Y lo que hará en todo caso será mejorar y hacer pequeñas variaciones sobre la funcionalidad principal que habéis visto, que esa es la que queremos mantener y la que queremos que sea el core. Además, internamente en mi casa me regañan mucho si le meto muchas más funcionalidades. O sea que tengo un imperativo por ahí legal. Hay alguien por ahí en el chat que me mete luego el dedo en el ojo si me pongo a trabajar en otras cosas que no sean el core de la herramienta. Así que hay que mantener esa idea. Nada, José Manuel lo tiene muy claro. Pues bueno, yo creo que por nuestra parte nada más, simplemente recordar que bueno, los que asistís y sois socios de Builder Smart, en breve os recibiréis un correo para preguntaros si queréis una licencia de la herramienta. Los que no lo seáis, pues justo esta edición no la vais a poder disponer, a no ser que os hagáis socios, con lo cual invitaros, creo que es una ventaja más, un beneficio más para ser socio y si no, bueno, pues tenéis disponible la herramienta completa que sí que es comercial por parte de Beam Learning. ¿Vale? No sé si queréis añadir alguna cosa más. Por mi parte, felicitar a Miguel por la explicación y nada, esperemos a que pues recibamos muchas peticiones de uso de la misma. Sí, subiremos porque alguien lo ha preguntado y le he respondido, se ha grabado la sesión, con lo cual pues posiblemente en un par de días la subiremos a nuestro canal de YouTube y en cualquier momento, bueno, pues cualquiera pues podrá consultar bueno, pues esta pequeña explicación rápida de todo el potencial de la herramienta. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Muy bien, pues hasta la próxima. Chao, buen Adiós. día. Chao.